Aleluya. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título: ¿a quién, dónde y cómo? Diga conmigo: ¿a quién, dónde y cómo? Así como está de pie, por favor, abra su Biblia en el Salmo 121. Salmo 121. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra del Señor así. Voy a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, que Él es bueno. Eres bueno, Señor, y maravilloso. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Me encanta la expresión del salmista cuando él declara esta pregunta: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Y él responde con convicción: mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. Qué hermoso es esa expresión de sabernos en el hueco de la mano del Señor. Amén. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Aleluya. Sabe, vivimos en una sociedad en la que día con día las personas viven tratando de suplir sus necesidades. Necesidades que muchas veces les importan hasta que el resolverlas les resulta algo urgente. La gente hoy día está ocupada en resolver emergencias. Ya lo que es importante lo pueden ir dejando para después. Pero hoy vemos a una sociedad que está afanada por resolver emergencias, por tratar de recuperar lo que ya ha perdido y de alguna manera le urge volver a tener. La gente hoy día vive buscando obtener respuestas a sus interrogantes. Y tratan de encontrar alivio en un sinfín de lugares, prácticas y relaciones. Lo cierto es que no importa cuánto nos esforcemos por tener estabilidad y equilibrio en nuestra vida, si ésta no está en paz con Dios, nada en la vida podrá darnos la estabilidad y la plenitud que nuestro corazón necesita. Así que lejos de estar buscando en un lugar, en una persona o en alguna conducta o hábito la estabilidad y la paz que necesitamos, debemos volver nuestros ojos a Dios. Amén. Hoy es común encontrar personas que aun cuando sus vidas están enfrentando aflicciones, tratan de mantenerse a flote negando su realidad. Es decir, viven en esa negación en la cual aparentemente todo está bien y no necesitan nada. Saben que están con el agua hasta el cuello de problemas y sin embargo continúan en la negación, creyendo que negándolo su realidad cambiará. Hay quienes sustituyen su realidad por aquello que pudiera momentáneamente
hacerles olvidar sus problemas. Es decir, hay quienes optan no por negarlos, pero sí por distraerse. Bueno, pues me voy a ocupar de otra cosa. Total, el problema iba a continuar. En lugar de buscar soluciones que realmente puedan satisfacer a la necesidad que están presentando en su vida. Lo cierto, amados hermanos, es que como hijos de Dios necesitamos hoy más que nunca afirmarnos en la palabra del Señor y buscar profundizar en nuestra relación con Dios. Relación que requerirá de toda nuestra atención y determinación para mantenerla viva de forma constante. No podemos vivir del recuerdo de una relación. Las relaciones, si queremos que se mantengan vivas, si queremos que se mantengan saludables, si queremos que permanezcan, requieren de nuestro compromiso diario, de un constante cultivar la relación. Si no hay esto, la relación poco a poco irá mermando hasta finalmente perderse. Y lamentablemente hoy día muchas personas no tienen una relación vigente con Cristo. Tienen una relación histórica con Él. Oh, yo me acuerdo cuando le entregué mi vida al Señor Jesucristo allá por el año 85. ¿Y qué hubo después? Nada, solo asisto a la iglesia. ¿Pero qué clase de fruto ha dado tu vida? Pues voy cada fin de semana. No ha habido un cambio, no ha habido una transformación, no ha habido un mayor involucramiento, no ha habido un fruto como tal. Por este motivo es que digo que hay personas que tienen una relación histórica con Cristo y no tienen una relación vigente, una relación real con el Señor. Nosotros necesitamos hoy más que nunca apuntar a ese hecho, buscar tener una relación vigente con el Señor Jesucristo. Amén. Es cierto que en la vida habremos de enfrentar aflicción, tristeza, abandono, traiciones, decepciones. Pero también es cierto que en todas estas cosas Dios nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Y sabe, mientras que nosotros nos mantengamos conectados a la fuente de vida que es Cristo, es en esa medida que podremos salir bien librados cuando nos llegue el momento de enfrentar cualquier tipo de crisis en nuestra vida. El "a mí nunca me va a pasar" es un absurdo, porque no sabes el momento en el cual puede llegarte la tristeza, la soledad, la pobreza, la enfermedad, el abandono, la decepción, la traición, los problemas económicos, etcétera. Así que necesitamos entender que en la medida que estemos conectados a Cristo, tendremos nosotros la capacidad de afrontar los problemas que la vida pueda presentarnos. Amén. Considere esto. No existe mayor garantía ni mayor certeza en toda situación que enfrentamos que la de saber que Dios está contigo y tiene poder para sostenerte. ¿Qué mayor garantía queremos de la vida? Podríamos comprar un seguro de gastos médicos y posiblemente el día que nosotros enfermemos nos diga la empresa que nos aseguró: esto no lo cubre mi póliza, lo siento, si quiere le hago la devolución de sus primas. Podría ser que aseguráramos el auto y finalmente en algún conflicto o en algún problema sufriremos algún tipo de pérdida. La garantía más grande, la certeza mayor que podríamos experimentar es que sepamos y tengamos convicción de que Dios está con nosotros y tiene poder para sostenernos en medio de cualquier circunstancia. Tal vez no tienes un gasto de seguro, un gasto de cobertura de gastos médicos mayores, pero tienes a Cristo de tu lado.
Y eso puede darte a ti la garantía y la certeza de que en cualquier circunstancia, sea presente o ausente del cuerpo, tú estás en las manos de Dios. ¿Comprende? Necesitamos entonces entender que no hay mayor garantía ni mayor certeza en toda situación que enfrentamos que la de saber que Dios está con nosotros y tiene poder para sostenernos. Dígale a la persona que tiene a su lado: Dios está contigo y tiene poder para sostenerte. Y tiene poder para sostenerte. ¿Sabe? A veces se refleja nuestra fe en la forma en la cual lo expresamos o en la forma en la cual lo recibimos. Y lamentablemente mucho de lo que repetimos no lo creemos. ¿Por qué? Porque vivimos en la inercia de la práctica religiosa. Tenemos información, pero carecemos de relación. La información no te va a dar una relación. Y la fe es fruto de una relación. Si no tenemos una relación con Cristo, no podemos decir que tenemos una fe saludable. Podré tener información de qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa información no me sirve de nada si no tiene una experiencia que la sostenga. Y a veces cuando declaramos Dios tiene poder para sostenerte, ahí se tambalea nuestra fe, porque comenzamos a dudar de que realmente eso sea aplicable a nosotros. A veces como seres humanos enfrentamos la adversidad y el ímpetu con la que ésta se presenta puede ser muy variable. Hay situaciones que tienen un ímpetu muy fuerte, que comienzan aceleradamente a traer destrucción e inestabilidad a nuestro corazón. Pero hay situaciones que tienen un ímpetu moderado, no tienen un impacto muy fuerte en nuestras emociones o pensamientos. Lo cierto es que las mayores crisis que podemos llegar a enfrentar se dan de sucesos que no esperábamos. Un día estamos muy bien, sonreímos, estamos felices, tenemos planes para el futuro, y al siguiente día no hay nada. ¿Sabe cómo eso puede golpear un corazón? ¿Sabe cómo eso puede golpear una mente? ¿Cómo eso puede golpear el ánimo de una persona? Cuando de repente llegan estos sucesos que nos sacuden y que provocan inestabilidad en lo íntimo de nuestro ser, es decir, esa inestabilidad emocional, o pueden provocar inestabilidad financiera, pueden provocar inestabilidad familiar, social e incluso hasta laboral. Hay personas que han sufrido determinado grado de decepción, que ya no rinden lo mismo en su trabajo y terminan siendo despedidos. ¿Por qué? Porque su productividad se vino abajo debido a que el problema se originó en el área de sus emociones, sus pensamientos. No perdió la aptitud, perdió la actitud a causa de una decepción, a causa de un de repente que golpeó muy fuerte su corazón. Entonces nosotros como iglesia necesitamos estar preparados para esas circunstancias que vienen de repente a nuestra vida y nos golpean, a fin de que nos mantengamos estables, firmes e inamovibles en aquel que es la roca, que es Cristo. Hoy necesitamos entender que en Cristo Jesús hay esperanza, una esperanza la cual no está sujeta a la temporalidad de la vida y tampoco está limitada a los recursos con los que naturalmente podríamos contar. Es decir, la esperanza que ofrece Cristo va mucho más allá de nuestras capacidades y de nuestra vida misma. De ahí que es importantísimo que como creyentes e hijos de Dios tengamos a Dios como prioridad para suplir nuestras necesidades
y darle solución a nuestros problemas, cualesquiera que estos sean. ¿Tienes un problema emocional? Dobla tus rodillas, ve a la cruz, busca a Dios. ¿Tienes un problema financiero? Dobla tus rodillas, busca al Señor. ¿Tienes un problema matrimonial? Busca al Señor. ¿Tienes un problema laboral? Busca al Señor. Pero el ser humano, créame, se cansa de buscar soluciones donde no debería y de abrigar esperanza en quien no debería ponerla. ¿Por qué? Porque el único suficiente para todo lo que nosotros necesitamos es Cristo. El problema de la presente generación de creyentes radica en que su confianza en Dios se ha visto disminuida debido a los afanes de la vida, y en muchos casos su fe ni siquiera es como la del grano de mostaza. Seguimos asistiendo a la iglesia, cantamos los cantos que nos proyectan o participamos de un ministerio, pero realmente si hiciéramos un análisis hacia adentro de nuestro corazón, ¿en qué condiciones está tu fe? ¿Crees que tu fe tiene el poder de inspirar a otros a creer? No asistir a una iglesia, a creer. Porque muchas veces podemos vivir con el Jesús en la boca, pero sin en realidad tener una confianza firme en Cristo Jesús. Y esto es algo lamentable de la presente generación, porque no logramos un nivel de fe tan básico en el reino de los cielos como el comparable a la fe de grano de mostaza. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 17, verso 6. Lucas capítulo 17, verso 6. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la palabra del Señor. Ponga mucha atención. Dice: si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Me impresiona algo. El lector superficial inmediatamente, cuando se habla acerca del grano de mostaza, pone su atención en el tamaño de la semilla. Pero cuando Jesús comparó el reino de los cielos con un hombre que sembró la semilla del grano de mostaza en un terreno, no hablaba Jesús del tamaño de la semilla, sino de la naturaleza de la semilla. Porque esa semilla, a pesar de ser la más pequeña de todas, cuando alcanza su madurez, se convierte en una gran hortaliza, en un gran árbol, donde las aves de los cielos vienen a hacer sus nidos. Entonces, cuando hablamos de una fe de grano de mostaza, hablamos de una fe que tiene la naturaleza de crecer. Pero no puede crecer nuestra confianza en alguien en quien no confiamos. No puede crecer nuestra confianza en alguien con quien no convivimos. Y tristemente, para muchos cristianos, su nivel de relación con Cristo se reduce a información semanal. Su relación con el Señor es como el leer un diario cada fin de semana. Voy a la iglesia, escucho el sermón, trato de extraer de ahí información que me ayude, pero no tengo experiencia sobre lo predicado. Y entonces sigo acumulando información.
Y por este motivo es que mi fe no adquiere la naturaleza del reino, que tiene la capacidad de desarrollarse, crecer y ser de bendición a otros. Ahora, en esta expresión de Lucas, me encanta cuando el Señor Jesucristo dice: si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate, desarráigate. Un árbol por naturaleza tiene raíces. Hay problemas en nuestra vida que no es simplemente aquello que externamente puedo ver y la gente en torno a mí puede percibir. Hay problemas y situaciones que tienen raíces muy profundas en nuestra vida. Raíces que corresponden a 6 o 10 años atrás, o quizá más, en nuestras prácticas, hábitos, usos y costumbres. Tú tienes el presente que ayer construiste. Y muchas veces no queremos aceptar eso. Pensamos que el presente que vivimos es responsabilidad de todo el mundo, menos nuestra. Y tenemos que atrevernos a cambiar nuestra manera de pensar si queremos un futuro mejor. Así que si tú tuvieras una fe dinámica, una fe que tiene la capacidad de transformarse, de crecer, no hay problema, por más arraigado que esté en tu vida, que no pueda tener solución en Cristo Jesús. Ahora, comparativamente, Lucas 17:6 con Mateo 17:20, en Mateo 17:20 Jesús no habla de un árbol, Jesús habla de una montaña. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como la del grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña: muévete, y ésta se movería. ¿Cuánto se imagina usted que pesa una montaña? Hay problemas en nuestra vida, necesidades en nuestra vida que nos pesan demasiado. Pero no podemos hacerlos a un lado porque no tenemos la fe correcta. Y no tenemos la fe correcta porque carecemos de una relación con Cristo. En ese sentido, amados hermanos, deberíamos entender que si no estamos recibiendo la respuesta que necesitamos, entre muchos factores, se debe a que no estamos realmente confiando en el Señor, lo cual afecta directamente el a quién, el dónde y el cómo. Déjeme explicárselo de esta manera. En Mateo capítulo 7, verso 8, la palabra de Dios nos suelta un principio muy poderoso. Y el Señor Jesucristo hablando dijo: porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? 1, 2, 3. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. De acuerdo a la expresión del Señor, de forma implícita, Él hace referencia a la fuente idónea que nos puede dar la respuesta que necesitamos. El problema, amados hermanos, es que muchas veces nos estamos enganchando a quien no deberíamos, buscando en donde no tendríamos por qué, y llamando de una forma tan tenue, tan desinteresada, que es prácticamente imperceptible. Entonces, cuando la palabra de Dios dice: porque todo el que pide, recibe, la pregunta obligada es: ¿y a quién debo de pedirle? El que busca, encuentra. ¿Dónde vas a buscar?
y al que llamas se le abre. ¿Cómo estás llamando? Si yo tengo una fe raquítica, una fe estéril, va a afectar directamente esto. El salmista expresa: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Él sabe a quién, Él sabe dónde y Él sabe cómo. Lo cual es reflejo del estado de salud de su fe. Pero cuando nosotros no tenemos una fe saludable, el a quién es subjetivo. Tengo un problema financiero, ¿a quién busco? Pues vete al monte de piedad. Antes de doblar mis rodillas, antes de buscar a Dios, antes de suplicar al Señor su provisión, busco yo mismo darle solución a las circunstancias que estoy enfrentando. Y no es que tengamos que esperar que la solución caiga del cielo, pero sí es darle testimonio al cielo de dónde está puesta mi esperanza y mi confianza. Si yo antes de acudir al médico no doblo mis rodillas para poner mi salud en las manos de Dios, mi visita al médico es expresión de incredulidad más allá que de fe. Porque visitar a los médicos puede ser una expresión de fe. Mi confianza está en el Señor y puse en Él mi vida, creyendo que Él guiará al médico, que es solo un instrumento para bendecirme. Si Él no lo ha querido hacer de forma sobrenatural y determinó en su soberanía hacerme pasar por un proceso quirúrgico o por un proceso médico, a Él sea la gloria. Seguiré confiando en Él. Pero si yo estoy haciendo todo aquello que considero me dará el resultado que espero sin confesar mi confianza en Él, entonces lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en mi capacidad, lo cual me dice de forma implícita: no te necesito, Dios. Y vivimos de forma independiente. ¿Comprende lo que le digo? Entonces es importante estar conectados a la fuente de vida, que es Cristo, porque Él va a alimentar nuestra fe. Y cuando vengan las situaciones difíciles, los de repente a nuestra vida, ¿a quién voy a recurrir? A Cristo. Pedro mismo le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Fíjese, ¿a quién vas a recurrir cuando te sientas inseguro, cuando te sientas inestable, cuando te sientas en estrechez? ¿A los brujos? Hace poco escuché a un cristiano expresarse y decir: me voy a hacer una limpia, me está yendo muy mal. En lugar de buscar a Dios. ¿Qué me dice esa expresión? ¿Tiene una fe saludable? No, definitivamente no tiene fe, no tiene una relación con Dios. El que busca encuentra. Y no me refiero a que usted esté buscando satisfacer todas sus interrogantes y contaminando su mente, sino a aquellas circunstancias que realmente son relevantes para la vida y que pueden proveerle a usted la capacidad de verse en ventaja ante las circunstancias que lleguen a su vida de imprevisto. ¿Dónde voy a buscar la estabilidad que necesito, la provisión que requiero? Primeramente,
a los pies de Jesús? ¿De qué manera la voy a buscar? ¿Se ha dado cuenta que a veces nuestra incredulidad y nuestra falta de confianza en Dios se ve reflejada hasta en la manera en la cual oramos? Casi oramos prontito, amén. No estamos esperando nada. Nos parecemos a aquella viejita que después de escuchar una predicación basada en el Evangelio de Mateo, donde la palabra de Dios nos habla acerca de la montaña y del grano de mostaza, le dijo a la montaña que estaba frente a su casa: muévete. Y el siguiente día, al abrir las ventanas, ahí estaba, y ella dijo: ya sabía que no te ibas a mover. Algunos cristianos están teniendo esa clase de fe. Una fe que no tiene la naturaleza que el reino exige para operar milagros, para ver la provisión de Dios, para ver las respuestas de Dios. Y entonces, si yo no estoy conectado a la fuente que es Cristo, mi ¿a quién? Es subjetivo. Mi ¿dónde? Es relativo. Y el cómo no importa. Hoy encuentro a tantas personas, créame, enganchadas a problemas en diferentes áreas de su vida, por no detenerse un momento a buscar la dirección de Dios. Me encanta cuando David regresa del tiempo que está teniendo con sus valientes y haya una mala noticia. De repente, una tropa enemiga vino y se llevó a todas sus mujeres con todos sus hijos. Y de repente comienza a escuchar que sus valientes lo quieren apedrear. En lugar de correr de forma vertiginosa, sin saber hacia dónde moverse, lo primero que hizo fue preguntarle al Señor: ¿vale la pena que los persiga? ¿Debería hacerlo? Y el Señor le dijo: ve, porque los vas a recuperar. Hay situaciones que llegan de repente a nuestra vida y no nos detenemos un instante, amados hermanos, para preguntarle a Dios: ¿qué rollo? ¿Qué hago? Nos dejamos llevar simplemente por cómo las circunstancias se den. Si me lo autorizan, es de Dios. Si me lo niegan, no era de Él. No invente. No se pase. No es así. Porque recuerde que aún para predicar, el Espíritu le cerró las puertas a Pablo. Y no fue a predicar porque el Espíritu se lo impidió. ¿Comprende? Hay que tener una relación íntima con Él para conocer su corazón. Y entonces descubrir sus motivaciones. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Sabe que la gente juzga solo de forma superficial en razón del hecho, pero no conoce la motivación que originó el hecho? Y cuando actuamos de esa manera, lo que conocemos en realidad es muy poco, porque no conocemos lo que originó la decisión. Necesitamos volvernos a Dios para que nuestro a quién, el dónde y el cómo tengan realmente trascendencia. Amén. De esta forma podría decirles que para poder obtener la respuesta, es decir, la provisión y solución que anhelamos, requerimos 4 cosas bien importantes. Si usted anhela una respuesta de Dios, llámese provisión, llámese solución, lo que usted necesita es, número 1, entender su problema o necesidad. ¿Lo entiende?
porque hay quienes ni siquiera han reparado en el problema que están enfrentando. No se han dado cuenta de la gravedad del asunto en el que se encuentran. Si queremos buscar de Dios una solución acorde a lo que necesitamos, lo primero que tienes que hacer es entender en qué estás metido. La segunda cosa que necesitas es evaluar lo que necesitas respecto de lo que tienes, porque si tienes lo que necesitas, entonces no necesitas nada. Pero si tienes una evaluación de lo que necesitas respecto de lo que tienes y resulta que lo que tienes no te alcanza para lo que requieres, entonces eso te hará saber el siguiente punto: hacia dónde dirigirás tu atención, y se revelará entonces tu intención y acción. Si yo tengo claro el problema que estoy enfrentando y me doy cuenta que no tengo lo suficiente como para hacerle frente a esta situación, en automático sabré yo hacia dónde dirigirme. Y siempre lo haré hacia el vínculo más fuerte y más cercano que haya a mi vida. Lo triste de esto es que para muchos creyentes ese vínculo más cercano no es Cristo. Entonces, antes de buscar a Dios, tratamos de resolver las cosas nosotros mismos. No está mal en el hecho de que trabajes en pro de aquello que requieres. Pero si no estás considerando a Dios en tus caminos, ese es el mayor de tus problemas, más allá que tu carencia. Un matrimonio que tiene problemas, ya se dio cuenta que tienen serios problemas en la relación. Se dan cuenta que ellos solos no pueden manejar sus diferencias. Lo primero que deberían de considerar antes de asistir a una terapia de pareja es buscar a Dios. Porque Dios puede darles la solución que ellos necesitan. Pero como no están buscando a Dios, está revelándose la intención y la acción del impulso de su corazón. Por lo contrario, si una pareja que tiene problemas y que se da cuenta que ellos solos no pueden solventarlos, dicen, vamos a buscar a Dios, eso me habla de la intención y el impulso que hay en sus corazones que los llevará a la acción. Y entonces ya viene el comprometerme con lo que estoy recibiendo como dirección de parte de Dios. Pero nosotros le cambiamos el orden a las cosas. Y lo primero que hacemos siempre que queremos darle solución a algo que ya nos es urgente es comprometernos con lo que usted quiera, con quien usted quiera. Pero lo que quiere es ya no tener el problema, que me den solución. Pero ni siquiera sabes qué tan grave es tu problema, no lo has evaluado, no te has dado cuenta si puedes o no enfrentarlo, no te has dado el tiempo para involucrar a Dios en tu circunstancia. Simplemente del problema corriste al compromiso, desconociendo todo lo anterior. Y eso nos revela que no estamos teniendo una relación con Dios.
Cuando tú estás involucrando a Dios en tu vida y te comprometes con el Señor, créeme que una fe sólida producirá milagros, pero una fe fluctuante es incapaz de provocar un milagro. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago 1. Y vamos a leer de los versos 5 en adelante. Dice la palabra del Señor así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. ¿Te hace falta qué? Lo que quieras. En el ejemplo, Santiago dice sabiduría. Pero puede ser cualquier cosa que sepas que te está haciendo falta. Y dice la palabra del Señor: si a alguno de ustedes le hace falta algo, pídaselo a Dios y Él se lo dará. ¿A quién debo de recurrir? A Dios. ¿Dónde debo de buscar? En el Señor. ¿Cómo debo de buscarlo? ¿Cómo debo de clamar? Con diligencia, con fe, con convicción. Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. En algún momento les he compartido el testimonio que le sucedió a mis padres iniciando su pastorado en este lugar. No era el lugar como lo conocemos. Ellos vivían en un cuartito, tenían hijos pequeños y era un invierno muy frío donde no tenían dinero ni siquiera para comprar un poco de petróleo y calentar la habitación donde vivían. Entonces mi mamá le dijo a mi padre: ¿sabes qué? No hay ni siquiera para petróleo. Y la respuesta de él fue: déjame ir a orar. Y vino a este lugar y dobló sus rodillas buscando el rostro de Dios. Dios en su soberanía despertó a un hombre que estaba bien acurrucado en sus cobijas, calientito. Le habló y este hombre escuchó la voz de Dios. Y Dios le dijo: quiero que te vistas, quiero que tomes tus bolsas de mandado y que salgas de tu casa. Ese hombre obedeció y le preguntó a Dios: ¿qué debo de hacer con esto? Toma el siguiente camión. Este hombre tomó el siguiente camión y ese camión, no digo casualmente, pero intencionalmente, pasaba por la avenida 8. Cuando ese camión pasó frente a la altura del mercado Ignacio Zaragoza, Dios le dijo al hombre: bájate. Se bajó con sus 2 bolsas vacías de mercado y le preguntó a Dios: ¿qué debo de hacer con esto? Ve al mercado y compra todo lo que puedas hasta llenar las bolsas. El hombre fue y así lo dispuso en su corazón. Ya que tenía las bolsas llenas, le dijo: Señor, ¿y ahora qué hago con esto? Camina. Comenzó a caminar del mercado Ignacio Zaragoza hasta la calle 23. Y en la calle 23 Dios le dijo: da vuelta a la derecha, a unos cuantos predios donde está el templo, toca la puerta. Llegó, tocó la puerta. Y cuando salió mi padre, que era el pastor de la iglesia, ese hombre le dijo: Dios me habló y me dijo que le trajera esto. Hablamos de un Dios vivo solo si tienes una fe viva.
si no tienes una fe viva, no puedes hablar de un Dios vivo. Porque el Dios al que adoras es el reflejo de la fe que posees. ¿Comprende? ¿Podría mi padre haber dicho: ¿sabes qué? Voy a conseguir dinero, no importa que me lo den a rédito, voy y consigo y ahorita lo solucionamos, mira que hasta carnitas te traigo? Pero lo primero que pensó él fue: involucraré a Dios en la gravedad de mi problema. Dios tiene una solución para tus problemas. Dios tiene una respuesta para tus interrogantes. Es más, Dios tiene tranquilidad cuando tu vida es un caos. Pero tienes que establecer el vínculo. Porque la gente muchas veces sufre el desamor, la decepción, la pobreza, la estrechez, la enfermedad? Porque no ha puesto su mirada en Jesús. Y no es que no nos duela el desamor, no es que no nos duela la estrechez financiera o la enfermedad que tenemos. Sí nos duele, sí nos impacta, pero tenemos uno más grande que nosotros, de quien asirnos y quien nos provea estabilidad cuando no tenemos ninguna. Escuche esto. Lamentablemente, la fe de muchos cristianos hoy día solo les alcanza para confiar en sus propias capacidades o para poner su esperanza en el poder de otro semejante a ellos mismos. No confían en Dios. Su fe no les alcanza para confiar en Dios. Y entonces, cuando llega el de repente, no voltean su mirada al Señor, creador del cielo y de la tierra. Dirigen su mirada a donde su fe está puesta. Y no experimentan la plenitud de un evangelio sobrenatural, puesto que su fe no les alcanza para eso. Yo creo, amados hermanos, que como iglesia deberíamos ser más osados, como aquellos jóvenes que no se detuvieron ante la multitud, sino que hicieron un boquete en el techo y bajaron a su amigo para que él recibiera el milagro que necesitaba. Deberíamos ser un poco más como Zaqueo, que sin importar lo que los demás pensaran, se esforzó por lo que él deseaba. Y él quería ver a Jesús. La gente se amotinaba en una valla y él era bajito de estatura. Entonces, para donde se moviera, siempre había uno más alto que él adelante. Pero su anhelo lo llevó a aventajar a todos e intentar trepar a un árbol, y lo trepó. No tenía 17, tampoco 22 años. Ya no le era tan fácil subirse a un árbol. Pero su deseo de ver a Jesús lo hizo hacerlo. Creo que también deberíamos tener una fe como la de la viuda de Sarepta, que contra toda esperanza creyó y decidió poner su esperanza en la palabra dada por el profeta Elías. Hoy encuentro a mucha gente que no le cree a Dios. Y no estoy hablando del grueso de personas que no practican la religión cristiana evangélica. Hablo de cristianos evangélicos. No le creen a Dios, no confían en Dios. Porque no tienen una relación con Él.
Si algo comienza a fracturar una relación y provocar distancia entre los involucrados, es la falta de confianza. Y es algo muy rápido. Ojalá nuestra fe, ojalá nos volviéramos creyentes más aventados. La fe solo es efectiva y poderosa cuando es genuina y cuando está correctamente encauzada. Solo ahí la fe en realidad tiene el efecto que el reino de los cielos le provee. Considere esto. Para ser efectivo contra la adversidad y poder recibir de parte de Dios la victoria anhelada, debemos aprender a confiar en el Señor. ¿Y sabes cuál es una excelente referencia para que puedas confiar en tu presente en Dios? El pasado que Dios te dio en victoria. Vea lo que dice la Escritura, 1 Samuel capítulo 17. Es la historia de David y Goliat. 1 Samuel capítulo 17, y vamos a leer a partir del verso 34. David escucha que Goliat está desafiando al ejército de Israel, y David se llena de un celo porque sabe que lo que este gigante está haciendo es insultar al ejército de Dios, y al insultar al ejército de Dios está insultando a Dios. Entonces David no va a permitir esto, y se acerca hasta Saúl y le dice: yo voy a ir a pelear contra este gigante. Y es ahí donde se da este contexto, esta historia. Vean lo que dice la palabra del Señor. Entonces David le dice a Saúl: voy a ir a pelear contra él. Y en el verso 33, el rey Saúl le dice: ¿cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? ¿No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida? No inventes. No tienes la aptitud de acuerdo a lo que yo considero que debería ser alguien que tuviera la posibilidad de enfrentar a ese gigante. Y así vienen pensamientos a tu vida. No, esta situación va a acabar contigo. De esta no te levantas. No puedes. Nunca has enfrentado algo como esto. No lo vas a lograr. ¿Y sabes qué es lo que nos hace levantarnos? Nuestra fe, nuestra confianza en que Dios está con nosotros. Y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la palabra del Señor que Saúl menospreció a David. Entonces David le dijo a Saúl, verso 34: mire, rey, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta a la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente, que muy seguro de ti. No, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. ¿Cómo David alimenta su fe presente? Con los resultados del pasado, donde Dios manifestó su gloria. Cuando llega un de repente a nuestra vida que está provocando en nosotros inestabilidad, tristeza, angustia, ansiedad, y pudiera orillarnos a caer en depresión, mira atrás y ve la fidelidad de Dios en tu pasado. Porque así como Dios ha sido fiel en el pasado, será fiel en tu presente y será fiel en el futuro. Amén.
Anda pues, le dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. ¿Sabe por qué hay personas que no pueden confiar en Dios? Porque no están acostumbrados a confiar en Dios. ¿Por qué antes de enfrentar las circunstancias que están generando en ellos inestabilidad, no pueden doblar su rodilla y poner la situación en las manos de Dios? Porque no están acostumbrados. ¿Cómo algo se convierte en costumbre? Haciéndolo hábito. ¿Se da cuenta? David entonces le dijo: no puedo andar con todo esto. De modo que se lo quitó. Tomó su bastón. Cheque este verso 40 porque es el núcleo de todo lo que he estado viniendo diciéndole. Tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Solo estas 3 palabras tienen tanta riqueza que nos podría llevar fácilmente 1 hora más desarrollar todo esto. De hecho, ya hice una predicación respecto solo de estas 3 expresiones. Pídanla en la librería, no me acuerdo cómo se titula, pero hablo de estas expresiones. El punto es que el río representa la presencia de Dios. David tiene un problema. Evalúa el problema y dice: ¿en qué me metí? Pues tienes que matar al gigante. Nada más y nada menos al hombre que tiene temblando al rey, tiene temblando a tus hermanos mayores y tiene temblando a todos los héroes de guerra del ejército de Israel. ¿Puedo? Solo no. ¿A quién voy? ¿A quién me dirijo? ¿Dónde busco la solución a mi problema? ¿Cómo lo hago? Y David se dio cuenta que la solución estaba en Dios. Proféticamente, él corre al río, símbolo de la presencia de Dios. Y dice la escritura que de ahí toma 5 piedras lisas. El apóstol Pedro dice que nosotros somos como piedras vivas con las cuales se edifica una casa espiritual para Dios. En el paralelo significa que todo creyente puede ser útil a los procesos y propósitos de Dios hasta que pasa tiempo en la presencia de Dios. Una piedra fuera del río o una piedra que de forma intermitente está en la corriente y se sale de ella, no es una piedra preparada. Y él las escogió. Piedras lisas. Yo me imagino a David yendo al río y diciendo: esta sí me sirve, la echó en su bolsa de pastor. Esta no, esta no sirve. Otra, esta sí sirve. Así Dios hoy está buscando a alguien que quiera ser tomado de la presencia de Dios para cumplir sus propósitos. Pero si tenemos una fe independiente, donde solo creemos en nosotros y en lo que nosotros podemos hacer, jamás seremos piedras lisas. Porque el por qué esas piedras están lisas responde precisamente a el dónde se encuentran. En el río. ¿Qué las ha alisado? La corriente del río. ¿Comprende? Entonces David sabía a quién recurrir. A Dios. ¿Dónde tendría él la provisión que necesitaba? En la presencia de Dios. ¿Y de qué forma? ¿Cómo? Pues yendo y revelando su intención en la acción. ¿Comprende?
Y dice la palabra del Señor que tomó 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. ¿Cuántas piedras tomó David? 5. ¿Con cuántas piedras David lo mató? Con una. Quedaron 4 guardadas en su bolsa de pastor. Y es que proféticamente Dios siempre te da lo que necesitas para tu presente y lo que requerirás en tu futuro. Goliat tenía 4 hermanos más, los cuales todos cayeron bajo el reinado de David. Pero fue de decidir a quién habría de ir, dónde estaría su esperanza y cómo es que él buscaría la respuesta de Dios. ¿Comprende? Dice la palabra del Señor: luego honda en mano se acercó al filisteo. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y guapísimo, es lo que significa buen mozo, con desprecio le dijo. ¿Cómo se imagina usted la cara de Goliat? Pues 2, 3 espadazos ya traía. Era un hombre de guerra, no muy agraciado, y el otro chavo hasta ni espinillas tenía. Y así como güerito, no sé, se olía feíto, ¿no? Pues cuidaba las ovejas, pero finalmente estaba galán. Lo ve Goliat y se queda de a 6 porque no es lo que él espera. Cuando tú confías en el Señor, Dios te revoluciona de tal forma que cuando tus enemigos te ven, no eres lo que esperan. Cuando las circunstancias te ven, no eres lo que creían que estarían logrando en ti. Y entonces se sacan de onda. Y le dice: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y comenzó a maldecir a David. Este hombre intentaba quebrarlo emocionalmente, intimidarlo mentalmente. Y añadió, verso 44: ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y David, en lugar de agacharse y decir: pues sí, lo que usted quiera, David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva, sin necesidad de ir corriendo al monte de piedad, sin necesidad de estarte enganchando a situaciones que el día de mañana vas a lamentar, pero solo si lo pones a Él como prioridad. ¿No dice la Escritura: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura? Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva, sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Dónde estaba la confianza de David? En Dios. Y de él debemos entender que deberíamos cambiar la incredulidad por la confianza en Dios, la apatía por expectativa, la duda por el asombro, la realidad que vives por la verdad que Él dictó. Pero mientras tengamos una fe endeble,
no podremos ver lo que Dios quiere para nosotros. Con esto concluimos. El Salmo 25, verso 3, en su primera sección del verso, dice la palabra del Señor así. Lo leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. ¿En quién va a confiar usted? ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿A quién voy a clamarle? ¿A Baal o al Señor? ¿Dónde? ¿Cómo? Recuerda el principio. La Escritura dice claramente, y necesitamos tenerlo presente en cada instante de nuestra vida. Ponme la lámina número 2, por favor. ¿A quién le vas a pedir? De Él recibirás. ¿Dónde vas a buscar? Ahí encontrarás. ¿Cómo llamarás? Corresponderá con cómo se abra para tu vida. Pero si confías en el Señor, última lámina. Jamás serás avergonzado. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Yo no sé cuántos problemas puede usted estar atravesando o cuántas situaciones de alguna manera estén